Lía no quiere saludar a la cama. Bebé. Ahora te caes, no quieres saludar. Lía. No quiere mi mamá. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a mi canal. Después de 6 largos mesesotes, por fin estoy de regreso. Sé que desde febrero les dije que iba a grabar muy seguido todo lo de mi embarazo y todo eso, pero sinceramente no pude. Y ya mi bebé está a punto de cumplir casi 2 meses. Ya estamos a vísperas de que cumpla 2 meses, el 18 de agosto, el 18 de septiembre cumple sus 2 mesecitos. Y por eso es que voy a hablar un poquito bajito. Y otra cosa es de que es como que muy difícil volver a grabar porque me tengo que volver a enrolar. Y ahorita más con la bebé que no se separa de mí, todo el tiempo quiere estar conmigo, quiere que yo la cargue, quiere que yo la duerma, quiere que yo la alimente. Entonces voy a aprovechar lo máximo de mi tiempo para poder grabar. Y este video va a ser un poquito largo porque les voy a contar como que todo mi proceso para llegar al parto y lo que pasó en el parto. Entonces creo que va a haber 2 partes. No sé qué va a pasar, pero voy a tratar de hablar orgánicamente lo que me vaya saliendo. Y espero que les guste, que tomen en cuenta todo lo que les digo. Si están embarazadas, puede que algo les sirva y sigan viendo. Todo esto para planear el embarazo, si hubiéramos estado en tiempos normales, yo creo que me hubiera sido un poco más fácil, un poco más digerible todo. Pero todo el proceso ya para el parto, no les digo que el embarazo porque el embarazo dura 9 meses, pero el proceso para prepararnos para el parto lo iniciamos por ahí del mes de mayo. En el mes de mayo la pandemia estaba como que, bueno, decían que en México estaba en su pico, entonces nos preocupamos muchísimo. Yo, como si, no sé si recuerdan, en mi video anterior les dije que me iba a aliviar en el IMSS y que lo quería por parto natural. Pero con todo lo que fue pasando, porque todavía cuando grabé ese video no estaba nada de la pandemia, pues cambió todos nuestros pensamientos, nuestra perspectiva. Entonces tuvimos que tomar otras alternativas. Y era empezar a pensar qué íbamos a hacer con el nacimiento de nuestra bebé. Empezamos por ahí de mayo, no, fue un poquito antes, como en abril, ¿no? Que le dijimos al doctor con el que estábamos llevando nuestro seguimiento que lo queríamos tener en un hospital particular. Y él nos dijo que sí, que ya teníamos un hospital, que nos dijo los precios, que teníamos que hacer y todo. Y le dijimos que si lo teníamos que apartar o algo, y dijo no, ya cuando tengas tus dolores ya me marcas y llegamos al hospital y listo. El hospital en el que íbamos a llegar, por así decirlo, que es uno de los más completos en Cuautla, no sé si es de los más completos, porque aquí en Cuautla no hay tampoco, bueno, ese ni siquiera era un hospital, porque hospital creo que es cuando tienen muchísimas especialidades y todo eso solo es una clínica. Entonces aquí en Cuautla no hay doctores, aquí en Cuautla no hay como que hospitales, como les digo, entonces no hay mucha demanda y eso también nos preocupaba. Yo por eso me quería aliviar en el IMSS, porque dije, si tengo alguna complicación, de todos modos me van a tener que llevar al IMSS, pero decidimos irnos a la segura e irnos a un hospital privado, bueno, a una clínica privada. Cuando fuimos a ver a nuestro doctor, que fue por ahí de abril, nos dijo regresan a semana 35 para ver cómo, si ya había encajado tu bebé, ya para ver prácticamente los últimos detalles del embarazo. Nosotros en ese transcurso ya no fuimos ni al IMSS para seguir mi tratamiento, ni con él, porque les digo que estaba muy crítica la situación de la pandemia. Todo como que mi embarazo fue algo, gracias a Dios, que no tuve ninguna complicación. Lo único que me pasó fue que en la semana 34 me caí. Yo estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo en la caminadora, luego hacía un poco de ejercicio como que de yoga y todo eso para que ayudara a mi bebé. Pero en eso de que ya estaba estirando, no sé qué pasó, realmente siento que fue como que alguien me agarró cuando yo estaba cayendo, porque caí de una forma muy extraña. O sea, si hubiera sido una caída normal, o sea, sí me iba a caer de frente y me iba a caer sobre toda mi pancita. Y ya era la semana 34, o sea que mi panza ya estaba un poquito grandecita. Entonces caí de una forma muy extraña que de verdad que me sentí así como que al principio cuando me caí me asusté muchísimo y empecé a llorar.
Llamé a Joan, llamé a mi mamá y empecé a investigar mucho y decía que las caídas que podían causar, o sea, algún problema era cuando caías de frente con tu pancita, pero yo caí de lado. Lo único donde me hice como que moretón fue en mi parte de esta, porque caí sobre esto, entonces ahí fue donde me hizo moretón, pero no sé de verdad que me salvé de que me llegara a pasar algo. Bueno, eso fue en la semana 34. Como les dije, el doctor dijo que fuéramos en la semana 35 y pues yo no sabía si ir o no ir con lo de la caída. Después de mi caída yo estaba muy preocupada porque les digo, sí fue algo fuerte la caída que tuve, pero no fue sobre mi pancita. Y en lo que estuve investigando, le dije a Joan que quería ir con el doctor y él me dijo, no, por lo de la pandemia, que esto, y le dije, bueno, sí es cierto. Entonces dije, pues a ver, voy a monitorear estos 3 días para ver si me pasa algo o no me pasa nada. El chiste es que no sentí nada, pero ya me estoy como que pasando. Les digo que yo desde mayo empecé a planear lo de dónde me iba a aliviar. Empezamos a ver lo de la pandemia. Y mi hermana fue la que me dijo, ¿y por qué no te vienes aquí que hay muchos hospitales? Aquí es en Monterrey. Eso primero lo hablé con Joan y como que lo descartamos porque dijimos, ¿para qué nos vamos a ir allá? Si aquí tenemos, salimos, venimos a la casa, etcétera. Pero nos enteramos que en la clínica donde el doctor nos iba a aliviar aquí en Cuautla, estaban recibiendo estaban recibiendo pacientes de COVID. Y no era una persona la que nos decía, eran muchas personas que sabíamos que ahí atendían COVID. Y no encontramos, empezamos a investigar como que otra clínica y todas estaban como, pues la verdad como que no nos convencieron, no había como que como no estaban aparatos, o sea, como que no nos dio mucha seguridad el tenerla aquí. Y fue donde ahí empezamos a tomar como que más seriamente la propuesta que nos había hecho mi hermana. Entonces empecé a investigar los hospitales allá en Monterrey. Allá en Monterrey sí hay muchísimos hospitales. Y uno de ellos fue que nos, o sea, estábamos como que entre 2 o 3 hospitales. Pero también en los precios aquí en Cuautla es súper caro tener a un bebé. O sea, con lo mismo que íbamos a pagar acá, o creo que íbamos a pagar un poquito más acá que allá. O sea, allá la habitación estaba súper bien, la atención fue, bueno, regresando al tema. Entonces empezamos a investigar todo lo que teníamos que saber para el embarazo y fue que decidimos ir para allá. Empezamos a tomar seriamente esa propuesta. Investigamos 2 hospitales que nos agradaron muchísimo y bueno, voy a decir su nombre. Uno de ellos fue el Hospital Ginequito y el otro era los hospitales Cristos Muguerza allá en Monterrey. Y pues ya empezamos a hablar por teléfono de que queríamos, de que estábamos interesados, etcétera. Y hasta que por fin tomamos la decisión y dijimos, no, pues nos vamos para allá, sea lo que sea. Algo muy importante es de que, y estoy muy agradecida, es de que yo trabajo. Entonces en mi trabajo, desde que empezó la pandemia, me mandaron a trabajar desde casa, de home office. Y gracias a eso es que también nos ayudó a tomar la decisión de que podíamos irnos a Monterrey para que me pudiera aliviar. Porque si no hubiera pasado eso, también hubiéramos tenido como controversias de irnos o no irnos, porque yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Porque todavía no era mi incapacidad. Entonces nos fuimos por el hospital, decidimos irnos al Hospital Ginequito. Aquí a nuestro doctor, como les digo, él nos vio desde la semana 27 y nos citó hasta la 35. Entonces a la 34 fue mi caída, no fuimos al hospital, estuvo todo bien y ya nos estuvimos también comunicando con un ginecólogo allá en Monterrey. De hecho, no es como que un ginecólogo no te va a atender nada más porque, o sea, porque llegues y digas, ya quiero empezar, sino que es también para ellos riesgoso tomar, o sea, seguir, si no te ha llevado desde antes, ¿no? Entonces nos enlazaron con un ginecólogo de allá y el doctor nos dijo, no, pues sí, puedes viajar hasta la semana 36. Si en la semana 36 llegas aquí a Monterrey, me marcas al siguiente día y te atiendo para revisarte cómo estás, si se puede, etcétera. Entonces eso hicimos. En la semana 35 ya no fui con mi doctor particular, tampoco fui al IMSS y tomamos la decisión de irnos a Monterrey.
esta parte es algo que de verdad que si hubiera sido en situaciones diferentes no hubiéramos tomado esa decisión, pero ahorita les digo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Nuestros papás son parte importante de nuestra vida. En este caso, mis papás, como les digo que mi hermana vive allá, les dijimos como que la idea que teníamos, ellos nos apoyaron, o sea, necesitamos muchísimo el apoyo de ellos y fue con ellos que nos fuimos a Monterrey. Esto también fue algo riesgoso porque nos fuimos en auto, como en la pandemia no podíamos agarrar avión o era muy riesgoso por todo lo del contagio. Irse en Monterrey en auto son 14 horas, ¿no? 14 horas. 14 horas, 16, en las que yo ya tenía 36 semanas, ya se me hinchaban los pies, no podía estar como que mucho tiempo sentada en el mismo lado. Aparte de eso, iba mi papá, Joan, mi mamá y mis 2 sobrinos y yo en la camioneta. Entonces imagínense el viaje de 14 horas, no pudimos parar a comer absolutamente nada. Mi mamá hizo comida en el viaje, llevamos de comer, de tomar, y creo que solo bajamos una vez y eso fue como que ahí en medio de la carretera a comer, ya que los niños hicieran sus necesidades y pues yo también, ¿no? Y con eso llegamos en 14, 15, 16 horas a Monterrey. Entonces fue un viaje demasiado riesgoso. Me acaba de pasar el esquitero, por eso es que le puse pausa, pero retomando todo esto, llegamos por fin a Monterrey. Entonces al siguiente día que llegué le marcamos al ginecólogo y ya nos dijo, no, sí, vengan tal día. Y ya fue que nos vimos a nuestra bebé después de muchas semanas de nuevo. Nos las enseñó en video, a ver si pongo un videito de cómo se veía la bebé. Ahorita me da un cálculo de 3 kilos 20 gramos, 36 semanas 4 días para 9 de julio 2020 y mide 48 centímetros. Va a estar, le faltan con unas 3 semanas más promedio, otros 600 gramos más, va a estar como de 3,600. Órale. ¿Y eso te indica? Porque va a estar medio grande, pero pues le hicimos el intento. No pasa nada. ¿Y se le ve que ya tiene el pelo o no? Y ahorita como ya está bien recargado hacia atrás ya no se observa, pero viene en buena posición, oiga. Puede estar tranquila, todo se ve normal, ya nada más. Y nos dijo que todo estaba bien, nos dio la fecha probable de parto. Le dijimos que sí, estaba todo tranquilo. Él nos dijo si queríamos cesárea o si queríamos parto normal. Yo le dije 1000 veces que quería parto normal. Él nos dijo, bueno, sí, está bien, su bebé está bien, ya está como que encajada, estaba todo absolutamente bien. Entonces fue en esa semana, mi papá y Joan que iban a quedar una semana entera. Entonces fue por ahí del jueves de esa semana que llegamos a Monterrey, que nos enteramos que el doctor con el que nos estábamos atendiendo aquí había fallecido. Y fue algo muy, o sea, en ese momento muy doloroso. Sí les puedo decir que fue doloroso porque a ese doctor, desde que yo era chiquita, nos atendía a mí, a mi hermana, a mis papás, incluso a mi esposo, a Joan, también su familia llegaba ahí con el doctor. Era un doctor súper bueno, era un doctor súper amable, era muy, ¿cómo puedo decir? Era muy afectuoso, o sea que él con tal de, porque de hecho muchos doctores dejaron de atender por lo de la pandemia, porque no se querían infectar, entonces él seguía atendiendo gente. Entonces, o sea, él sí falleció de COVID, pero fue algo que cuando nos enteramos allá fue algo que sí nos dejó en shock, porque les digo, yo lo conocía desde que prácticamente, de hecho mi mamá llevó el embarazo mío con él, entonces sí fue algo que nos pegó ese día, o sea, sí nos quedamos como que en shock. Y fue algo de verdad muy triste, y en ese momento como que me entró algo y dije, no, pues, qué buena decisión tomamos,
el habernos ido a Monterrey, porque si nos quedamos aquí nos íbamos a quedar como que sin opciones, porque no íbamos a tener tampoco doctor y tampoco clínica. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Por eso les digo que tomamos la mejor decisión, el irnos para allá. De ahí de que nos enteramos lo del doctor, Joan estuvo como 3 días más. Les digo que estuvo como una semana. Y ya de ahí él se fue en la semana 37. Yo tenía que pasar 3 semanas más solita. Bueno, no solita, con mi mamá, con mi hermana, con mis sobrinos, pero sin él. Y me van a decir, ay, estaba súper fácil que te la pasaras sin él, pero es algo que tú cuando estás embarazada como que tienes más, no sé, o sea, no sé si eran de las hormonas, pero yo con él, pues, saben, vivíamos solo él y yo, entonces estoy súper acostumbrada a estar con él. Y con el embarazo, con la pandemia, a mí a veces me entraban como que días de súper tristeza en los que pues decía, ya, o sea, ya era como lloraba porque ya lo quería ver. Y a pesar de que, les digo, a mí me trataron súper bien en mi embarazo, mi mamá, les digo, estuve todo el tiempo con mi mamá, me hacía de comer lo que yo quisiera, yo no hacía nada en la casa y hasta ahorita sigo sin hacer nada en la casa. Mi hermanita, que es más grande que yo, también me cuidaba muchísimo. Y mis sobrinos me llenaban de amor. Entonces ellos me hacían a que se me olvidara mucho como que la tristeza que yo tenía. Y, o sea, ellos me ayudaron, fueron una parte súper fundamental de mi embarazo para que yo pudiera lograr llegar a mi embarazo. Entonces estuve 3 semanas ahí solitita. Y fue hasta, también teníamos otra pendiente, porque como les digo, yo trabajaba, bueno, yo trabajo, entonces para pedir mis incapacidades sabes que tienes que ir a tu clínica, pero ahorita abrieron la opción o la modalidad de hacerlas en la aplicación o en línea. Entonces también teníamos eso de estar preparados, porque tal y no me salía en la aplicación. Yo leía así un montón de cosas en el Facebook que decía que ay, no me dan mis incapacidades, etcétera, que tenían que ir forzosamente a la clínica. Entonces yo también me quedé con ese pendiente, como que todo lo tuve planeado. Les digo, desde mayo planeamos, en la semana tal nos vamos a ir, en la semana siguiente voy a pedir mis incapacidades, tengo que esperar no sé cuántos días. Entonces en la semana 38 yo dejé de trabajar, pedí un viernes anterior, la solicité en línea, mis incapacidades, y tardaron hasta el 30 de junio, que me dieron mi incapacidad, y de ahí tenías que esperar a que te depositaran tu dinero. Gracias a Dios a mí me lo depositaron en mi cuenta, porque también leía muchas personas que decían que se tardaban mucho, que tenías que ir directamente a la unidad médica familiar, entonces era un rollo. Yo también me quedé con esa preocupación y eso fue como que parte del plan, que Joan se regresara, porque en caso de que llegara a fallar eso, él tenía que ir o me iba a ayudar aquí en WhatsApp a tramitar lo de mis incapacidades. Entre las semanas 37 y 40 se me hicieron súper eternas. Les digo, una cosa fue las incapacidades, otra cosa era el que mi papá estuviera aquí trabajando, el que Joan también asistiera a su trabajo y se le llegara a pasar algo, se llegara a contagiar. Y gracias a Dios no pasó eso, pero estuvo muy cerca. En el trabajo donde está mi esposo se contagiaron varias personas, incluso su hermano llegó a tener COVID, pero él sí lo tuvo como que un poco grave, porque llegó hasta la circunstancia de no poder respirar. Entonces les digo, era eso, la pandemia, el saber que él estaba aquí, que mi papá estaban solos, entonces también le sumaba todo eso un estrés en el que yo decía, ojalá lleguemos a la semana 40, ojalá él. De hecho, cuando ellos dos se vinieron, nos despedimos, y no era tanto de despedirnos de que, ay, pues ya no nos vamos a volver a ver, pero como que tienes esa pequeña posibilidad de que les llegara a pasar algo, no, ya sea de las enfermedades o en el transporte, porque ellos se regresaron de nuevo en auto. Entonces como que tienes eso de
de estar pensando todo eso. Entonces les digo, en el trabajo de mi esposo se contagiaron varias personas, gracias a Dios él no se contagió, o bueno, no le pasó nada. Y así fue como estuvimos todas esas semanas preocupados, todos los días. Yo sentía que eran eternos, porque yo no sabía si de un día a otro podían cambiar y darnos noticias malas, ya sea mías, o si me ponía yo mal, no sé, o sea, todo podía pasar. En la semana 39, allá en Monterrey, me metía en un grupo de maternidad de Monterrey, o sea, me enteraba de todo lo que pasaba. O sea, ese grupo de verdad que escriben muchísimas cosas que te llegan a preocupar, muchísimas cosas que te ayudan y muchísimas cosas que también lees y dices, pues pasa, ¿no? Entonces empezaron a publicar en la semana 39 que ahora, para que te pudieras aliviar en un hospital privado, tenías que hacerte la prueba del COVID. Y no solo era hacerte la prueba del COVID, estaban diciendo que en los hospitales te la daban positiva para que tú pagaras más, para que se elevara el costo de tu estadía ahí, porque si salías positiva te subían todo el equipo, o sea, te trataban diferente. Entonces estaban diciendo que daban falsos positivos, o que muchas veces no sabían dónde hacerse la prueba, etcétera. Entonces en el hospital donde yo activé mi paquete, te daban como que el paquete, bueno, no, te cobraban la prueba pero a un precio accesible por haber contratado ahí. Entonces eso también me llenó mi cabeza así de que, luego como, o sea, les digo que si daban falsos positivos te trataban diferente, te cobraban más, no te daban creo que sí te daban a tu bebé, pero el chiste es que, o sea, era como que todo eso se me venía a mi mente y me preocupaba muchísimo. Entonces Joan, antes de irse para Monterrey se hizo una prueba, porque él estaba muy preocupado, o sea, de que qué tal y llegaba contagiado y me contagiaba a mí, contagiaba a la bebé, contagiaba a todo el mundo. Entonces él, antes de irse, pues se hizo la prueba aquí y salió negativa. Entonces el único, como en ese transcurso él no salió, se la daban en dos días, no salió, y de ahí tomaba su vuelo para irse a Monterrey. Llegó el día en que por fin mi papá y Joan llegaron a Monterrey. Y déjenme decirles que sentí un alivio, porque estaba demasiado preocupada de qué es lo que iba a pasar. De hecho, todos los días anteriores, ellos llegaron en la semana 40. O sea, según yo me aliviaba. A ver, déjenme traer un calendario. Entonces ya aquí traje realmente las fechas. Yo cumplía 40 semanas el 11 de julio. Joan llegó el 10. Entonces el 10 fue viernes. Y les digo que me sentí súper feliz cuando llegaron ellas, porque yo ya sentía que bueno, de hecho, como que una semana antes yo ya sentía como que falsas contracciones, y yo ya le decía que ya iba a tener a mi bebé. Y todo ese transcurso siempre, como les digo que mi hermana y mi mamá me cuidaban, siempre teníamos como que el plan, que era lo que iba a pasar. Mi mamá, como no sabe manejar, se iba a quedar con los niños, y Alejandra, o sea mi hermana, iba a llevarme a mí al hospital. Entonces siempre bromeamos, porque decía, ¿y cómo me va a cargar? ¿Y cómo me va a hacer esto? Porque también en el hospital, otra parte, que si no hubiera estado en la cuarentena, pues todos nos hubiéramos ido al hospital. Pero como estaba en la cuarentena, solo te dejan pasar a una persona, y esa persona, si quería entrar al parto, se tenía que hacer la prueba de PCR. Entonces a ella también le daba miedo hacerse la prueba del PCR. Entonces siempre que hablaba con su cuñado le decía, no, ya ya te está esperando, ya vente. Pero pues ya les digo, y como ya hemos comprado los boletos de avión, pues se tenía que esperar hasta esa fecha. Entonces les digo, una semana antes como que yo ya sentí que este día me iba a aliviar, pero no, o sea era súper X, no, estaba súper lejos de aliviarme. Entonces ese día llegó Joan. O sea, fue como que se me iluminó todo mi mundo. Llegó mi papá, ya estábamos todos juntos allá esperando nada más, porque ya había cumplido 40 semanas. Y de hecho el doctor nos dijo, si no se alivia el sábado 11, el lunes 13 la vamos a inducir. Entonces fue ahí donde yo dije, pues ya nos faltan 2 días. Ese día que llegó, mi hermana y mi papá siempre me obligaban como que a caminar. Me decían, no, es que camina porque así va a bajar el bebé. Y yo
todo mi embarazo les digo que sí hice ejercicio. De hecho, del mes 3 al 7 yo hacía yoga. En el 7 al 8 no hice nada porque me sentí muy triste, como que me entró una pequeña depresión. Y de ahí, del mes 8 al 9, hacía yo aquí caminata, ¿cómo se llama? La caminadora, hacía una caminadora. Y cuando llegué allá también continué haciendo la caminadora y otros ejercicios para ayudar a que el bebé se encajara. Y desde ese día que llegó él, empecé a caminar en el exterior porque tampoco salía por lo del COVID. Entonces allá hay como que un parque muy grande en el que puedes salir como que con la tranquilidad, porque salíamos con cubrebocas, de poder caminar porque no había mucha gente. Entonces desde ahí empecé, hacía 5 kilómetros y eran subidotas y, o sea, estaba súper extremo eso. Y empecé a caminar, empezamos a esperar. Ay, ya se me levantó mi bebé. Yo creo que aquí voy a dejar como que este video. Si quieren saber cómo pasa lo de, o sea, cómo me empecé ya a dar cuenta lo del parto, o sea, todo lo del parto, todo lo que me pasó en el hospital, todo lo que tienen que saber, esperen la segunda parte. Lo voy a dejar aquí porque mi bebé ya se levantó. Chao.